Buenas tardes para todas las personas que se van conectando en la tarde de hoy. Agradecemos mucho su participación a esta conferencia, Las donaciones de Botero, que programamos desde los museos del Banco de la República en el marco de la celebración de los 20 años del Museo Botero, que se celebran precisamente en noviembre. Desde la sección de servicios al público y educativos hemos estado programando distintas actividades con el fin de acercar a nuestros diversos públicos a la colección del Museo Botero. Y hoy tenemos esta conversación muy especial con tres maravillosos invitados de tres instituciones con quienes queremos conversar precisamente sobre las donaciones que Fernando Botero ha hecho a cada una de las instituciones que ellos representan. Entonces, contamos con la participación de Juan Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia, Rodrigo Trujillo, curador de arte del Museo Nacional, y Laura Sarta, curadora de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República. Esta conversación se hace nuevamente como apoyo a la celebración de los 20 años del Museo Botero y esto lo enmarcamos, digamos, en una serie de actividades que hemos desarrollado y que vamos a continuar hasta fin de año para que ustedes puedan disfrutar de esta colección. Además de ser un prolífico artista, Fernando Botero ha coleccionado y también ha donado cientos de obras de arte. En el caso colombiano se destacan las donaciones realizadas al Museo Nacional, al Museo de Antioquia y al Banco de la República. En el caso del Museo Nacional, donó un óleo en 1960, 13 óleos y 2 acuarelas en 1984, un óleo en 1998 y 23 óleos más, junto con 27 dibujos en el 2004. Al Museo de Antioquia entregó varias pinturas y esculturas en 1974, 1976 y 1984, y sin embargo la donación más representativa es la del año 2000, con la entrega de una sala de escultura, una de pintura y una de dibujo de obras suyas y de maestros europeos de los siglos XIX y XX, además de 23 esculturas que dieron forma a la Plaza Botero. En ese mismo año, en el año 2000, donó al Banco de la República una colección de 208 obras, 123 de su propia autoría y 85 de artistas internacionales, con las cuales se fundó el Museo Botero. Al cumplirse 20 años de esta última entrega, en esta conversación abordaremos con nuestros tres invitados de la tarde de hoy los gustos y motivaciones del artista, así como el proceso de donación, la curaduría, las condiciones establecidas y lo que significan estas donaciones para las instituciones que las albergan. Juan Camilo, Rodrigo, Laura, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenidos esta tarde a compartir sobre estos procesos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a iniciar entonces con el recuento de las donaciones que Botero ha realizado al Museo de Antioquia. Continuaremos con el caso del Museo Nacional y finalizaremos con el caso de la donación al Banco de la República, de manera que cada uno de nuestros invitados hoy nos hará una presentación de estas donaciones. Y al final, por supuesto, tendremos una conversación de manera que los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios a través de Facebook para poder transmitírselos a nuestros invitados en la tarde de hoy. Entonces, le voy a ceder la palabra a Juan Camilo Castaño, quien es artista y curador. En los últimos 7 años ha trabajado en el Museo de Antioquia, primero en el área de educación y actualmente es curador asistente e investigador. Allí ha desarrollado la curaduría de varias exposiciones como Naturaleza Inmaculada, Paisajes Rotos, el programa La Consentida, que con más de 15 exposiciones ha investigado y reflexionado sobre la dimensión política de la colección y su pertinencia en la contemporaneidad, y más recientemente la cocuraduría del Laboratorio Emergente del 2020. Muchas gracias, Juan Camilo. Te damos la palabra. Que hace justicia a estos 20 años que estamos cumpliendo de estas tan importantes para nuestras instituciones.
En el caso particular del Museo de Antioquia, pues las donaciones, porque hay que hablarlo en plural, han cambiado la historia del museo para siempre, y se han desarrollado en un arco de tiempo de 38 años. Por tal motivo, pues, hablar de estas donaciones es hablar de un proceso que cambió al museo, y que también cambió parte de la ciudad de Medellín. ¿Puedes ver mi presentación? Sí, ya estamos viendo tu presentación, pero no te estamos viendo a ti, pero la Vale, presentación ya está en pantalla. perfecto. Entonces, vamos adelante con la presentación. Entonces, es importante hablar de donaciones y de un proceso, y ese proceso, pues como les acabo de decir, cambió la historia del museo para siempre. Este proceso empieza en 1974 y llega hasta el año 2012, en que el artista dona su serie El Vía Crucis, que son 61 pinturas y dibujos. Entonces, antes de comenzar a hablar de esas donaciones, porque las obras del museo son 188 en total, es importante decir que de Botero, es importante mencionar que de las 188 obras que tenemos de este artista, sin contar las 23 esculturas que están en la plaza, 187 fueron donadas por Botero en ese arco de tiempo, y solo una fue adquirida por la institución más o menos en 1956, y es Paisaje de Fiesole. Entonces quería un poco como anécdota mostrar ese ánimo que tuvo Botero desde el principio de establecer una relación con el museo. Aquí vemos que el artista en 1955 le escribe a la entonces directora de la institución, la señora Débora de Arango, no confundir con la artista, en donde él le manifiesta la intención. Desafortunadamente, le dice que es difícil correr con ciertos gastos, y él dice aquí en esta carta que su situación económica no es muy floreciente, y entonces él acepta una exposición que le ofrece para poder mostrar su trabajo acá en Medellín. Entonces, pues la respuesta de la entonces directora pues es una cálida respuesta, en donde le ratifica el interés de la institución pues que si es posible mostrar estas obras en el museo luego de la exposición en el Club de Profesionales, que sería muy interesante. Y ella le dice, como pueden ver en el último párrafo, donde habrá un público enteramente distinto, diferente. Esto es importante porque es la primera obra que ingresa al museo. Es una obra que ingresa donada, pero por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Esta es la invitación a la exposición del Club de Profesionales. Todas estas fotografías pertenecen a archivo del Museo de Antioquia, y esta es la pieza. Me parece importante porque esta obra ingresa no como una donación, y la que tendremos el próximo año ingresando al museo donación. O sea que hay una cosa muy interesante, y es que esas dos obras Camilo, tempranas, dime. perdón un segundo, es que no estamos viendo tu presentación. Ah, ¿Podrías revisar, por favor? sí, claro, ya mismo. Bueno, mientras tanto, mientras solucionamos eso, tú tienes la presentación, porque a mí no me la permite compartir. Pues estas donaciones entonces inician en 1974 en Firme, con una obra que se llama Ex Voto, que es bastante importante para el museo, y también es importante en la producción del artista. Es una obra que Fernando Botero pinta para participar en las Bienales de Coltejer. Es una obra de 1970, y esta obra digamos que resume todo lo que Botero hace como artista y ha hecho durante toda su trayectoria, y tiene que ver con ese contacto con la historia del arte,
con ese contacto con la historia del arte y con referencias a sus memorias en Medellín y las referencias también a sus recuerdos y a su vida personal y a esa relación que él tiene con la historia del arte tan cercana. Entonces, en una virgen monumental a la que Botero le está rezando, como los exvotos tradicionales, y esta obra es una obra en la que Botero no, el favor que le pide a esa virgen es que ella le conceda el primer premio de la Bienal de Coltejer, que eran 150.000 pesos en 1970, y pues Botero directamente en la pintura le está dando gracias a la Virgen por ese favor, por ese regalo, y pues Fernando Botero participa en las bienales con esa obra, no se gana ningún premio, y él finalmente vende esa pieza a un coleccionista. Lo simpático de todo es que haciendo una exhibición de su trabajo en la Biblioteca Pública Piloto, Teresa Santamaría de González, antigua directora del museo y miembro de la Junta, le dice en público al artista que si él podría donarle esa obra al museo, que si él podría hacerlo o vendérsela y pagársela por cuotas. Incluso las anécdotas cuenta una directora anterior del museo, Pilar Velilla, que ella en público le dice que si puede donar esa obra y se la pagan, pues se la pagan por club, como si fuera por club, como en un almacén de zapatos o algo así. A él le da risa y dice que él ya vendió la obra. Total, Botero vuelve y compra el cuadro en Nueva York y se lo dona al museo, y con esto comienza esa relación tan estrecha de nuestra institución Museo de Antioquia con el artista. Luego de esa primera donación de esa obra, en el 77, luego de un ofrecimiento que hace Botero de hacer una donación de aproximadamente 15 obras, que están en este momento conformando la Sala Pedrito Botero, él dice: si el museo se compromete con unas mejoras en las salas, pues yo estoy dispuesto a donar una serie de obras que son muy importantes para mí. Total, el museo luego de algún tiempo hace esos cambios, esas mejoras locativas, y esta donación llega, lo que hace pues como de la donación algo muy importante, porque ya configura una presencia muy grande de este artista en la institución. No se puede olvidar que el Museo de Antioquia en ese momento, en 1977, estaba ubicado en lo que ahora es la Casa del Encuentro, que es la sede alterna en este momento del museo, y es una locación pequeña para la envergadura de la colección que ya estaba empezando a conformar el museo, y que estaba pues un poquito consolidada en esas obras. Sigue, por favor, yo te iré diciendo. Esta es la obra, esa es la pieza de la que estábamos hablando. Una cosa importante de esta obra es que además el Museo de Antioquia exhibe muchas obras de las bienales de Coltejer, gracias a un comodato que tenemos con Coltejer. Entonces se complementa un poco el discurso que tenemos de este tercer piso de Fernando Botero, de donaciones en el museo, con otras colecciones y otros hitos de la historia del arte local y nacional. Siguiente, por favor. La donación, entonces, la segunda, conforma la Sala Pedrito Botero. Una de las obras más importantes de esa donación es esta Mona Lisa niña. No obstante, cuando Fernando Botero hace el traslado, logra hacer el traslado en el año 2000 del museo de lo que hoy es la Casa del Encuentro a la sede principal, esta obra él no la tuvo en cuenta en el montaje, porque el montaje de Fernando Botero en el museo tiene un altísimo contenido pedagógico. Él pretende mostrarnos y quiere mostrarnos
cuál es su trabajo y cuál es la imagen que él quiere dejar de ese trabajo en esa sala que tiene 110 obras del artista. Y pues ese montaje también está hecho de una manera que privilegia ciertas características formales, estéticas. Entonces esta pieza temprana él la retira del montaje. Actualmente se puede ver en otra sala del museo que se llama Promesas de la Modernidad. Siguiente, por favor. Aquí vemos entonces esa primera sala, Pedrito. Es importante pensar que al donar esta sala y las otras donaciones, hay una especie como de relación personal que tiene Botero con lo que dona y con lo que le dona a Medellín. Porque pues hay que recordar, siguiente por favor, que Pedro, su cuarto hijo, falleció en un accidente de tránsito en 1974, precisamente el día que Botero estaba cumpliendo años. Y lo que hace Botero con esta donación es constituir una especie de lugar, como una especie de cielo para Pedrito, como lo llamaría Santiago Londoño en su libro sobre Botero. Siguiente, por favor. Entonces, esa segunda gran donación va a tener un impacto profundo sobre el museo, va a crear una nueva sala, mucho más con mejor iluminación, y Botero siempre que estas donaciones le va a estar planteando retos grandes al museo. Siguiente, por favor. Entonces, miren el estado del museo cuando estaba en la antigua sede, que hoy es nuestra Casa del Encuentro. Y pues esto se va a ir expandiendo a medida que Botero va ofreciendo donaciones. Siguiente, por favor. Esa es una vista de cómo era la sala en ese momento. Podemos apreciar a Pedrito casi en el centro de la fotografía. Entonces, Botero también se fija qué dona y a qué instituciones lo hace. Al lado de este retrato de Pedrito está el retrato de Cecilia Zambrano, su segunda esposa, madre de Pedrito. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver las dos obras. Cuando Botero llega al museo de visita, siempre tiene un espacio de luto silencioso para apreciar esta obra casi que como si visitara la tumba del niño. Es un momento como es extraño, es especial también. Entonces, eso también le confiere a la donación un aspecto bastante personal, autobiográfico, que no es solamente en esa obra que vimos del Exvoto, en donde Botero se consagra como a la pintura y a una fe en la pintura, sino que al empezar a hacer estas donaciones y a mostrar ciertas filias y contactos con cada institución, lo que hace también es empezar a construir un discurso de cómo se piensa como artista, de cómo, de qué imagen quiere mostrar también y a la vez está entrelazando sus memorias personales. Siguiente, por favor. Esta es la vista de la sala actualmente. La sala de las donaciones Botero, que está ubicada en el tercer piso del edificio Antiguo Palacio Municipal, es una sala que está dividida en 10 partes, y Botero la organiza para que también las personas que la visitan entiendan su dimensión como pintor, pero también su dimensión como escultor y su dimensión como dibujante, porque él separa de alguna manera esas tres cosas en su trayectoria y está muy interesado en que las personas que visitan las salas entiendan esas dimensiones de su trabajo. Siguiente, por favor. Siguiente. En esa sala, Pedrito, hay obras como esta de Mr. Rubens. Esta es la número 4 de un proceso muy largo, no solamente esas 4, sino otras que Botero hace en relación con esta otra pieza de Rubens. Entonces, la historia del arte está muy presente, de la historia del arte occidental, europeo, está muy presente en esta relación que él nos construye en estas salas, y pues las citas son evidentes todo el tiempo. En algunos casos uno se puede encontrar estas citas muy directas y en otros casos, pues sabemos en la lista, pues son un poquito más veladas, pero permiten entender su trabajo también por capas. Siguiente, por favor.
Esta es Nuestra Señora de Colombia, también en esa sala Pedrito. Otra de esas piezas que cruzan también como la idiosincrasia colombiana y cierta mirada irónica de nuestra realidad política y religiosa. Siguiente, por favor. Esto era lo que yo les decía, cuando Fernando Botero visita la obra de Pedrito, pues él tiene como un espacio especial para ella. En algunas ocasiones ha dicho que es la mejor pintura que ha hecho. Y pues resume como muchas cosas que él piensa como artista, pues esa tragedia es la primera obra que hace luego de este trágico accidente. Y pues es uno de los íconos de la colección del Museo de Antioquia. Siguiente, por favor. La tercera donación es una sala de esculturas y se da luego de otra propuesta que hace Fernando Botero de ampliar y mejorar el museo. Yo les preparé esta presentación con fotografías y obras de otros artistas y otras artistas, como Ethel Gilmore, que la vimos hace un momento, o la misma Luz Helena Castro, que también han tenido algún contacto con el artista o con el desarrollo y este proceso del museo, porque ha sido tan importante y ha sido tan grande ese proceso que ha vinculado incluso la producción de otras personas, de otros artistas. Entonces, pues no es casual que tengamos en la colección una fotografía como esta de Luz Helena que registra un momento de la cotidianidad del museo. Siguiente, por favor. Esta es la vista actual de la sala. Como les decía, pues Botero mira muy bien qué dona a cada institución y pues hay una cosa importante y es que, siguiente por favor, que esa es la única sala que tiene un contacto con el exterior del museo y le recuerda también al visitante la Plaza Botero y cómo él, fuera de ser un escultor en esa escala, también es un escultor monumental y pues como sabemos o como podemos recordar, estas esculturas monumentales recorrieron grandes avenidas del mundo y pues en la Plaza Botero llegaron para quedarse 23 esculturas y transformaron ese espacio. Siguiente, por favor. Estos son, si quieres puedes ir pasando, son imágenes del traslado en el año 2000 del museo de su sede antigua a la sede actual. Como pueden ver, eso también generó todo un cambio en la ciudad. Entonces, las donaciones en el museo, mira, para ahí, por favor, las donaciones en el museo tienen un carácter también de cambio para Medellín. Hay que recordar que en los 90 fueron muy violentos para el país, particularmente para Medellín. Y cuando Botero hace esa donación, pues es algo bastante conmovedor por todo lo que trajo y lo que logró hacer. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí podemos ver un detalle también de esos asuntos autobiográficos que están en la sala. La mamá de Fernando Botero aparece en esa pieza, en ese díptico de la visita de María Antonieta de Luis XVI a Medellín. Y pues doña Flor Angulo es la única que parece darse cuenta de la visita de estos personajes a la ciudad. Ahí se aprecia la dirección de la casa de Fernando Botero y yo pienso que este alcance de la donación también tiene que ver, y esta permanencia y este afecto que la gente tiene por ella, es este tipo de relaciones que hablan del lugar en donde están y del lugar en el que Botero está haciendo referencia, porque pues, la ciudad de Medellín siempre ha estado presente como en su trabajo. Siguiente, por favor, ya para terminar, porque el tiempo es corto. Hay otros dos dibujos de Pedrito. Siguiente. Siguiente. Hay otras donaciones. La muerte de Pablo Escobar hace parte de esa donación del año 2000. De la serie de violencia sobre Colombia, el museo tiene 3 obras. Tiene esta, que habla, pues, hace una cita directa a este hecho de la muerte de Pablo Escobar en un tejado. Siguiente, por favor. Esta, que es una donación posterior, en el año 2009,
y que hizo que el museo hiciera un cambio en la museografía que Botero dejó en el museo. Siguiente, por favor. Y esta carrobomba, que también tiene mucho que ver con esa historia pues, tan difícil de Medellín en los años 90. Además de la donación de Botero de sus propias obras, es importante mencionar el apoyo pues, logístico, económico y de toda índole del artista al museo, además de cómo en el año 2000 él dona 33 obras para la Sala Internacional. Su interés pedagógico sobre el arte se marca más en ese espacio que tiene una mirada de lo que fueron las vanguardias y ciertos momentos del arte en el siglo XX. Y pues de esas 33 obras que él dona, hay 32 obras exhibidas. El mismo caso ocurre, siguiente por favor, con las obras que están en la sala principal. Son 110 obras, pero hay obras que donó Botero en ese momento del año 2000 que no están exhibidas y pues que nunca han sido exhibidas. Solamente hubo dos que se dieron a conocer lamentablemente en el año 2002 aproximadamente porque fueron robadas y posteriormente recuperadas a los pocos meses por el museo. Si bien no pertenecen a la colección del museo, tienen conexión con eso que estábamos viendo, por ejemplo, de la muerte de Pablo Escobar. Hace 25 años, una bomba puesta en esta escultura pájaro dejó más de 20 personas asesinadas y 200 personas heridas. Y pues Botero posterior esa obra mostrar como dejar como una especie de memoria de ese momento tan difícil que vivió la ciudad. Es tal vez lo único que queda en las calles de Medellín que recuerda ese momento. La última donación fue el Via Crucis en 2012 y pues la particularidad respecto a las otras donaciones es que estas obras las donó Fernando Botero para itinerar y pues el Museo de Antioquia las ha prestado a distintas instituciones en Panamá, Portugal, Italia, México, entre otros países. Yo creo, Diana, que podemos dejar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Ya tendremos oportunidad de conversar un poco más sobre estas donaciones que hizo al Museo de Antioquia, pero este es un buen panorama para comprender todo este proceso. Le voy a dar la palabra a Laura Sarta, quien es curadora y gestora cultural. Es maestra en artes plásticas y arte con énfasis en proyectos culturales de la Universidad de los Andes, magíster en negocios del arte con enfoque en gestión de museos y entidades culturales sin ánimo de lucro de Sotheby's Institute of Art. Desde diciembre del 2018 se desempeña como jefe de la sección técnica y curatorial de la Unidad de Artes y otras colecciones del Banco de la República. Entonces, Laura, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Diana, a Camilo, también a Rodrigo y a todas las personas que nos están acompañando hoy. Voy a empezar a compartirles mi pantalla. Por favor, cuéntenme cuando ya la puedan ver. Ya la estamos viendo. Perfecto. Entonces, voy a empezar hablando un poquito sobre el Museo Botero y la historia del espacio que hoy en día aloja a esta donación, a esta importante donación, y ese espacio es la Manzana Cultural del Banco de la República, que está ubicada en la ciudad de Bogotá. Y todo esto en el contexto de la celebración de los 20 años del Museo Botero, como muy bien nos contaba Diana al principio de esta charla. Entonces, voy a empezar por la historia del espacio. Como les decía, este espacio que está ubicado en el barrio de La Candelaria, en el centro de Bogotá, fue el Palacio Arzobispal de la antigua Santa Fe, era el lugar donde vivían y tenían su oficina los arzobispos, que es la máxima, digamos, autoridad católica de la ciudad y que actualmente está ubicado en el Capitolio Nacional. Este era el espacio que, como lo veíamos antes, pues, y lo vemos también a la izquierda, se mantuvo en esta casona colonial hasta 1948,
cuando llegó el Bogotazo y pues como todos sabemos, muchos de los inmuebles de la zona central de Bogotá y bueno, de diferentes partes de la ciudad y del país vieron pues esos estragos también como sucedió con este espacio. A comienzos de la década de los 50, el Banco de la República de 1950, el banco compra el terreno para darle un nuevo uso y contrata al arquitecto español Alfredo Rodríguez Orgaz para diseñar esta edificación similar a la destruida, inspirada, digamos, en la destruida, y que sirviera de anexo a la Casa de Moneda. Y con el paso del tiempo, lo que se instaló allí fue la Hemeroteca Luis López de Mesa, una dependencia de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en honor, digamos, llamada así, en honor al humorista, médico y político colombiano, que servía, como lo podemos ver, como espacio de lectura y consulta de publicaciones. Pero luego, en 1990, la casa llegó a albergar oficinas del banco, se convirtió en una sede de exposiciones temporales de arte y 9 años después el maestro Fernando Botero hace efectivos sus deseos de donar parte de su importante colección al banco en un gesto supremamente generoso, en un hecho destacado, digamos, para el coleccionismo nacional y para la institucionalidad de los museos en nuestro país. Y en ese momento la casa cierra al público para prepararse para albergar esta donación hecha por el maestro Fernando Botero. Sobre esto quería destacar algunas citas. En el 96, es decir, 4 años antes de que se abra este museo, el Museo Botero, él decía que a él antes le producía pena no vender, pero que ha conservado un buen número de obras que le han permitido hacer exposiciones en cualquier lugar y que finalmente lo que más le producía placer a un artista era poder verse en un museo. Así que nos dejaba ver en esta entrevista que le hicieron en el 96 un poco sus intenciones, ¿no? Y pues 4 años después llega la donación ya a lo que hoy conocemos como el maestro Botero. Hay unas entrevistas también, si nos vamos a hacer como investigación de archivo, que están, por ejemplo, en la revista Art Nexus, en las que el maestro cuenta que la idea de este museo surge a partir del ofrecimiento que él recibió por parte del entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de construir un museo para albergar su obra. Pero él, aunque estaba entusiasmado por la idea, sentía algo de desconfianza por la posibilidad de que no fuera continuo el proyecto por los cambios políticos que suponen pues, los procesos de políticos y mandatarios en el país y pensando en eso buscó una institución más estable, en este caso el Banco de la República, que acogió pues ese proyecto con entusiasmo, haciéndose cargo de gastos como seguros, pues los salarios del personal que obviamente debía involucrarse para hacer todos estos cambios, la transferencia de obras, el transporte, etc. Eso nos lleva a el Museo Botero, que en noviembre del 2000 se inauguró con la donación entregada por el maestro para el disfrute de todos los colombianos. Desde ese entonces hasta hoy, en sus salas se exhiben 208 obras, 123 de las cuales son de autoría del maestro Fernando Botero y 85 piezas que son de autoría de destacados artistas internacionales de arte moderno como Monet, Renoir, Dalí, Picasso, Bacon y Calder. Aquí es importante, o me gustaría más bien hacer mención a algo que hemos estado conversando en los diferentes eventos en torno a la celebración del Museo Botero y de los 20 años de esta donación, y es que a lo largo de su carrera el maestro ha dicho, y de manera más especial, digamos en sus inicios, que la ausencia de museos de arte en Colombia afectó mucho como el desarrollo de su carrera, ¿no? Y ha comentado con ironía que la mayoría de sus referentes en Colombia estaban limitados a las pinturas de iglesias, a reproducciones en libros, y que eso representaba, digamos, unas falencias en un repertorio visual local. Y la importancia de cómo todo esto se transformó cuando él hace su viaje a Europa, también en los 50,
y tiene como esta cercanía con el arte universal. Entonces, esto lo digo de manera contextual porque nos va a dar una idea de las otras piezas que el maestro pues dona y por qué se dan como en ese contexto y nos permite pensar un poco la colección a través de su producción como artista, sus intereses y sus afinidades y pues también su rol como coleccionista y filántropo, ¿no? Este es entonces el Museo Botero. Tiene dos costados, o está dividido en dos costados, la museología, la museografía del espacio, el costado oriental, que tiene exhibidas las 85 obras de artistas internacionales, y el costado occidental, que incluye las 123 obras del maestro Botero, separadas pues por este jardín precioso que los invitamos pues a visitar ahorita que ya tenemos reabiertas nuestras salas. Me gustaría leer una pequeña cita sobre el maestro del discurso inaugural del museo, en el que nos deja ver un poquito más de esas intenciones y de su rol y el por qué hacer algo así. Dicen, algunas personas me han preguntado cuál es el sentido de esta donación. El sentido de que estas obras queden en Colombia en un momento en el que el país está viviendo días tormentosos. Y la respuesta es que precisamente porque nuestra patria está acosada por la violencia, es que esta colección debe quedar aquí. A la barbarie hay que oponer la civilización, a la violencia la cultura, a la intolerancia debemos oponer el arte, porque el arte no es sino un capricho que adorna una sociedad, sino una necesidad espiritual que debe ser compartida con entusiasmo. Para mí, es decir, para el maestro, es un placer infinito saber que estas obras pertenecen hoy a Colombia, saber que los estudiantes que ingresen a esta casa entrarán en contacto con las corrientes artísticas más importantes de nuestro tiempo, contemplando aquí permanentemente obras originales de grandes maestros, saber que los amantes de la pintura y la escultura puedan venir a visitar este remanso de paz y pasearse tranquilamente por las salas, dejándose inundar por la estética moderna. Debo confesar que no fue fácil desprenderme de estas obras, con muchas de las cuales conviví durante años. Sin embargo, el hecho de saber que estos cuadros ahora están aquí, en mi país, al alcance de todos, me proporciona un placer muy superior a esta nostalgia y la justifica con creces. Mi donación queda en buenas manos. Mil gracias. Mm, Entonces, esta donación y esta cita también del maestro nos ofrece la posibilidad, pocas veces dadas, diría yo, de comparar a un artista contemporáneo en relación con su colección y su donación, y a ver al maestro también, no solo desde la visión de él como artista y su legado como artista, sino también como coleccionista y filántropo que compra, que adquirió, cómo lo adquirió, la mirada museográfica y curatorial que tuvo a la hora de diseñar este espacio, porque el Museo Botero, les cuento, está diseñado los colores de las salas, el orden de las obras, el tipo de fichas técnicas que se ponen, los títulos, los logos, donde está toda esa información fue diseñada por el maestro Botero de la mano de nuestro equipo, del equipo del Banco de la República. Y pues esa mirada museográfica y curatorial también nos deja entrever justamente esas afinidades, esos gustos, esas intenciones del maestro de cómo quería que se viera el museo. También las condiciones de la donación, como lo hablaba hace unos minutos mi compañero, y seguro pues lo veremos con Rodrigo, Camilo hablando antes y ahorita Rodrigo también. Son unas condiciones en las que hay una intención de que las piezas siempre estén expuestas, siempre permanezcan en este lugar, en particular para nosotros en el banco, que no sean cambiados, que no se lleven a otros espacios, y en eso también hay una intención muy importante de que estén al servicio del público de manera gratuita y permanente. Y un tema que para nosotros es muy importante es la activación de estos espacios, de estas colecciones, de estos guiones curatoriales a partir de servicios al público que acerquen a nuestros diferentes públicos y las comunidades a las que servimos con las colecciones, en este caso la de la donación. Entonces podemos ver que Botero es un conocedor que ha estudiado detenidamente
a Mantegna, Van Eyck, Rubens, Velázquez, y en varias de sus obras, como la que vemos en este momento de la Mona Lisa de 1978, el maestro ha realizado nuevas versiones de obras de grandes maestros, expresando hacia ellos pues gratitud y respeto, pero también, como lo mencionaba Camilo, haciendo un guiño, ¿no? Entre esos intereses, esas formas, digamos, em, de esos modos de hacer de los diferentes artistas que él admira. Y extendiendo esa catalogación, digamos, comparativa, podemos también encontrar unos ejes temáticos, un tipo de figuras o de investigaciones que se desarrollan a la par en su obra y en algunas obras de artistas también internacionales que él dona a esta colección. Por ejemplo, podemos encontrar las figuras en reposo, que se relacionan directamente con los mismos temas desarrollados por Botero en sus esculturas, figuras en la cotidianidad como piezas de Leger, y también pues de quien Botero ha hecho, digamos, apropiaciones o homenajes numerosos, temas como el retrato, también otro de sus géneros preferidos que aparece frecuentemente también en tanto personajes marginales como personajes destacados de la política nacional, de la historia del arte, y pues justamente se da pues esa correlación entre las pinturas de la nación y algunas obras pues del maestro, la imagen surrealista y onírica, bueno, y pues también temas pictóricos a analizar, como justamente esos gustos personales. En cuanto a de dónde vienen estas piezas, según declaraciones del maestro, la colección se formó a partir de intercambios de su obra, de obras de otros artistas por su propio trabajo, principalmente con algunas galerías con las que trabajaba, Marlborough principalmente, también a partir de adquisiciones de piezas en subasta en Christie's y Sotheby's, y también a partir de intercambios de obra con otros coleccionistas. Dice el maestro que uno de los aspectos de la diversión de coleccionar es esa, y pues es absolutamente destacado como dentro de esas múltiples donaciones demuestra estabilidad tanto para adquirir piezas como para ubicarlas en sitios seguros, destacados, que demuestran que el maestro tiene clara la intencionalidad de esas donaciones, y también pues que esas donaciones, esas selecciones no solo corresponden a valores estéticos, sino también a escalas de valores, a disponibilidad en el mercado, que pues hace muy interesante los diferentes cambios en estas donaciones de las tres instituciones. Entonces, para continuar, quiero mostrarles algunas obras de la colección, también para algunas de las personas que tal vez no han ido o hace rato no van al museo. Voy a empezar por unas del costado oriental. Esta es la colección internacional, y pues tenemos aquí paisajes de Corot, Monet, Pizarro. Voy a mostrarles algunas de las obras. Tenemos este, por ejemplo, paisaje de Francia de Renoir del 83, Bebedora de Ajenjo en Grenelle de Toulouse-Lautrec del 86, Mujer de Degas del 81, Naturaleza muerta evangélica de Quirico del 56, Cráneo de cabra de Picasso de 1952, Retrato de mujer por la izquierda de Kokoschka de 1923, Sonia Delany del 45, tenemos obras de William de Kooning, Lucian Freud, con esta pieza del 90 en la que también pues hay pues una investigación sobre la figura, sobre la forma, sobre el cuerpo, Bacon de 1960, Barceló del 98, Rama inclinado, y vemos otras piezas un poco más contemporáneas como El autobús de Broadway en la calle Liberty de Richard Estes, que si bien el maestro ha hablado, ya les muestro otra cita en la que él habla sobre esto de cómo algunos artistas están muy cercanos a su afinidad, digamos, afinidades, intereses de él, y como otros, digamos que
él los escoge por respetar también como su trayectoria, no necesariamente porque sean como tan cercanos a sus intereses como de investigación y creación. Está Max Ernst del 67, Chagall, el payaso volador del 81, que me encanta esta pieza. Y pues tenemos también piezas escultóricas de Calder, esta pintura del 53. Y dice aquí el maestro, al principio adquirí cuadros que estaban más cerca de mi sensibilidad y de mis convicciones, pero cuando hace unos años contemplé la posibilidad de donar obras y hacer un pequeño museo, pensé que esta colección debía tener un carácter didáctico. Así, compré obras que tal vez no hubiera comprado para mí solo, de escuelas contrarias a mi temperamento de artista, pero que admiro por ser obras claras en su intención. Mm, Y ahora quisiera pues contarles un poquito de las piezas que están, digamos, en el otro costado del museo, que son de autoría del maestro y que comprenden pues diferentes medios, pinturas, dibujos, esculturas, y que presentan una cantidad de obras pues notables, varias de ellas relativamente recientes. 78 de ellas pertenecen al periodo entre el 90 y el 2000. 15 de ellas solamente fueron elaboradas en la década anterior, es decir, en los 80s. Solo 4 pertenecen a la década anterior, y 2 de ellas pertenecen a la década de los 60s. Las esculturas que vemos aquí fueron realizadas entre el 95 y el 96, todas son en bronce. Y hay algunas pues, piezas de mármol, 3 piezas de mármol que pertenecen todas pues, a producciones que son seriadas 2 de 2 a 6 de 6. Les cuento ahí en docudatos de la colección. Entonces, tenemos pues también, como lo mencionaba Camilo, unas piezas que hacen referencia a Pedrito, su hijo, grandes, digamos, piezas icónicas como Una familia del maestro del 89, Pareja bailando del 87, esta otra familia del 82, Naturaleza muerta con helado del 90, vamos avanzando en términos cronológicos al 97, estos juegos pues de volumen y de color, las exploraciones de color del maestro de los 90s. Aquí les muestro algunos ejemplos de las piezas escultóricas también. Y básicamente pues se los muestro para que vayamos pues recordando todo ese legado del maestro que tenemos pues en este museo. Ya para, digamos, cerrar, porque sé que debo darle la palabra de nuevo a Rodrigo para que pueda continuar con su presentación. Desde la apertura del museo, el 1 de noviembre del 2000, la colección estaba a disposición del público, exhibiendo de manera permanente este importante grupo de obras que fueron creadas por el maestro y que evidencian su contribución a la plástica internacional por su recorrido y su reconocido tratamiento del volumen y el color. Incluye pues pinturas, esculturas, acuarelas, dibujos que afirman tanto la importancia que ha tenido el artista en nuestro contexto como lo importante que ha sido para él la conexión con la realidad del país, su mirada aguda, el uso del humor y la ironía. Y también evidencian pues su interés por la pintura universal, en especial pues como de finales del siglo XIX hasta la última década del siglo XX, y pues estos guiños que hace a las pinturas y las piezas del Renacimiento que han marcado su propia investigación y producción artística. 20 años después de su apertura, el museo se ha convertido en uno de los espacios culturales más significativos y visitados de la capital del país, de Bogotá. Y en tiempos prepandémicos teníamos diariamente más de 1000 personas que se acercaban al museo. Hoy pues los invitamos a que se unan a los recorridos virtuales, y pues como parte de esto solo querría cerrar diciendo que la labor del maestro Botero como artista, como coleccionista y como filántropo ha contribuido de manera decidida al bienestar, digamos, de la ciudadanía colombiana al hacer esta donación, y pues que en el cumpleaños número 20 de esta invaluable donación, pues desde el banco celebramos y agradecemos esa generosidad. Y ya con eso le daría
la palabra a Rodrigo para que por favor pudieras hacer tu presentación o a Diana también. Muchas gracias, Laura. Esto creo que pone en contexto el Museo Botero. Y pues claro, sin más preámbulo, démosle la palabra a Rodrigo para que pueda contarnos sobre el Museo Nacional. Vale, bueno, entonces brevemente, porque pues el tiempo pasa. El Museo Nacional, voy a arrancar con una cita que cita Beatriz González en el catálogo que se hizo en la última donación de Botero, que es la donación de la violencia. Y ella escribe, dice que de acuerdo al crítico italiano Vittorio Sgarbi, dice, el mejor modo de entender a Botero es ver el Museo Nacional de Bogotá, de Colombia en realidad. Entonces, ¿por qué dijo eso? ¿Y qué es lo que hay, digamos, en el Museo Nacional para comprender a Botero? Y aquí, digamos, la presentación que yo quiero hacer es hablar un poco más del mismo artista, de Botero mismo. Dice, a ver qué pasa, a ver qué, no sé si está, no, opa. Me están viendo ahora, sí, ya, listo. Wow, la tecnología hoy nos está tomando el pelo. Digamos que el Museo Nacional se puede preciar de tener la colección del Botero joven. Y de hecho, hace muy poquito tiempo acaba de pasar esa exposición del Botero joven. O sea, es una exposición curada por Cristian Padilla que nos muestra todo ese arranque de Botero, todas esas transformaciones que está. ¿Me estás hablando? ¿Diana? Ok, me oyen. Entonces, la idea es que en el museo tenemos una muy buena colección de esa primera etapa de Botero. Y arranco, digamos, con este cuadro, que es la lección de guitarra de 1960. Podríamos decir que esta es la primera donación de todas, porque está hecha en el año siguiente del que fue pintado. O sea, está donado en 1960 por Botero, un Botero de 32 años de edad, o sea, muy supremamente joven, que de alguna manera comprende que ese cuadro debe estar en un museo. Aquí hablemos de un Botero que tiene un gran aprecio por los grandes museos del mundo, del Louvre, del Prado, de todo, y pues eso lo vemos en parte de su pintura, que es ese referente que él tiene. Él decía, pues, o él dice que su origen de esta pintura monumental, de esta pintura de grandes volúmenes, la obtiene por ejemplo, de Mantegna, o sea, desde ese pintor del Renacimiento, en la Cámara de los Esposos, que se exhibió aquí en esa exposición, y digamos, hay un gran interés de Botero por los museos. Y entonces, pues estamos viendo hoy que hace una donación, no cualquier donación, yo no he visto jamás ninguna donación tan generosa a 3 museos del país, o sea, que lo que él está haciendo es un asunto absolutamente descomunal en términos de donaciones, ¿no? Como lo vimos ahorita con Laura, no solamente de su propia obra, sino también de grandes maestros del arte universal. Eso es una cosa, pues, impresionante. Entonces, digamos que arrancamos la donación de Botero con esta obra, con la lección de guitarra. Botero en este momento no es nada conocido en el exterior, está trabajando muy dentro del país todavía, como construyendo su manera. Aquí ya está encontrando su forma de pintar, cómo se está transformando. Entonces, digamos que lo que me interesa en este momento, el interés que tengo es por mostrar a un artista que está en constante transformación, un artista que vive explorando, estudiando, cambiando, modificándose, con un gran cambio, que es lo que podríamos dividir entre el joven Botero y el joven y el Botero, digamos, un poco más consolidado, cuando de alguna manera él cambia esa pintura de la pincelada suelta,
esa pintura expresiva, esa pintura donde la textura y el color, como en este cuadro, que era de su primera parte, después pasa a otro tipo de pintura donde él cierra la pincelada y empieza a explorar desde más asuntos narrativos, más asuntos temáticos y a jugar con eso. Pero digamos, ese es un gran cambio. Pero Botero está constantemente explorando nuevas cosas. Y podríamos decir que Botero lo podemos, digamos, en ese catálogo que les mencionaba, Beatriz González lo clasificó en 10 partes, en 10 puntos diferentes. O sea, hay un Botero interesado en la identidad nacional, la identidad de Colombia, un Botero artista colombiano que está, como lo hemos visto ya en algunos ejemplos, pintando muchos aspectos de lo que somos nosotros. Hay otro Botero muy interesado en la religión. Él nació y creció en un mundo antioqueño supremamente religioso y tiene ese bagaje y él critica, digamos, ese poder político de la religión, que él critica muchos aspectos de la religión que ahorita lo vamos a ver en las obras. Otro aspecto de Botero que lo estamos viendo y que aquí también vamos a tener algún ejemplo es esa reinterpretación que él hace de la historia del arte. O sea, Botero está en una constante mirada de los grandes maestros, como lo mencioné ahorita de Mantegna, pero es gran admirador de Piero de la Francesca y gran admirador, pues digamos, de tantos artistas que, como lo vimos en el ejemplo de Rubens, o sea, que tenemos un Botero que está, no, él dice que está aprendiéndole a los grandes maestros, pero los está reinterpretando. El otro Botero que vamos a entender, digamos, a través de toda su trayectoria, es el que tiene un gran dominio del oficio. Es un Botero pintor donde maneja el color de una manera espectacular, donde está manejando la monumentalidad, que ese es otro aspecto. Está manejando el oficio de Botero, es un oficio impecable. Vemos otro Botero que es el gran dibujante. O sea, Botero está trabajando el dibujo no solamente como preparación de sus cuadros, sino también como obras absolutamente desarrolladas y completas. Y entonces entendemos a otro Botero. Vemos a ese Botero, como lo he mencionado, muy interesado en la monumentalidad. Entonces aquí voy a decir algo que es un lugar común y es que cuando uno ve las personas que empiezan a conocer a Botero, que no tienen de pronto esa formación en el arte o que lo que sea, dice, Botero es el que pinta a los gordos. No, no son gordos. O sea, y él lo mismo lo dice, él no está pintando gordos, él está interesado en lo monumental y está interesado en el volumen. Es un pintor que trabaja esa grandeza de la monumentalidad, la trabaja a través del volumen. Otro punto que es muy importante destacar en él, es que tiene mucha relación con el de la identidad, es ese interés por lo local, ¿no? Ese interés por nuestra manera de ser, o sea, de alguna manera, eso es otra forma de entender el querer pintar a Colombia, y es un poco la característica de lo local. Otra forma, ya voy en la octava, otra forma de comprender a Botero desde otro punto de vista es el humor. Es un artista que en la pintura nosotros podemos estar viendo que está trabajando el humor. O sea que no solamente por la monumentalidad que empieza a hacer, a sacarnos una sonrisa, por decirlo de alguna manera, el humor está presente muchas veces en su pintura, y este punto del humor lo voy a destacar por la importante donación que él hizo con respecto a la violencia. Ese momento de Botero no tiene humor, es otra cosa, pero entonces ya voy a hablar de eso un poquitico más adelante. Y el otro Botero es el Botero interesado en el volumen de otra manera, en el volumen tridimensional. Es cuando Botero de alguna manera esa búsqueda que hizo en la pintura de la monumentalidad que he dicho, del volumen, lo transfiere desde los años 70, lo transfiere a la escultura. Entonces, que lo acabamos de ver en el Museo Botero, en las esculturas que presentó Laura. Entonces, es muy interesante ver cómo el lenguaje de alguna manera cobra una cierta
voy a decirlo de alguna manera, como una cierta veracidad cuando el volumen se le vuelve escultura, o sea, cuando él, la escultura que estaba pintando, se le vuelve escultura, escultura. Entonces, esa es otra manera como Botero está trabajando. Y el último punto, que es justamente el de la violencia, o sea, cómo Botero trabaja la violencia. Y ahorita, a medida que vayamos viendo las obras, que las vamos a pasar rápidamente, pues para que tengamos una visión de ese Botero cambiante, de ese Botero que está en constante transformación. Vamos a ver ese proceso de qué pasa cuando pinta la violencia, o sea, por qué diablos Botero le da por arrancar con la violencia. Entonces, vamos a mostrar los cuadros, algunos cuadros escogidos porque estamos hablando de cerca de 89 obras más o menos que hay en el Museo Nacional de las donaciones de Botero. Y como les digo, hay 3 donaciones de Botero. La primera es este cuadro, casi que solitario. La segunda donación de Botero hace una donación de 13 pinturas y 2 acuarelas. Ahorita hablo de este cuadro, 13 pinturas y 2 acuarelas que ya las iré señalando en 1985. Esa donación es muy importante porque es ese Botero que viene un poco de antes, pero que se consolida en el Botero, el de la pincelada cerrada. Y después, en el año 2003, hace una donación de 23 óleos y 25 dibujos sobre la violencia, y aquí les voy a mostrar algunos de esos trabajos. Pero no es la única forma como el Museo Nacional ha recibido obras de Botero. Tenemos el gran, digamos, la suerte y el gran privilegio de tener 2 obras de su pura primera etapa, que ahorita las vamos a mostrar rápidamente, y son esos 2 cuadros que él pintó cuando estaba en Tolú, cuando vivió un tiempo breve, menos de un año, en la costa del Caribe, y él, de alguna manera lo han relacionado con ese espíritu de Gauguin, de vivir en el mundo salvaje, por decirlo de alguna manera, y es muy al comienzo de su vida. 2 cuadros de Tolú. El otro es esta obra que estamos viendo en este momento, esta obra que se llama Contrapunto, que es segundo premio en el 10º, no me acuerdo el número del Salón Nacional, de un Salón Nacional de Artistas, y que llegó al museo. Esta obra, digamos, llega al museo porque había como había una ley, por decirlo de alguna manera, que los premios del Salón Nacional se quedaban en el Ministerio de Educación de entonces. Era donde se guardaban las obras, quedaban guardadas digamos que se quedaban en la institución, y después hay un traslado de esas obras, digamos, que estaban en el Ministerio de Educación en ese entonces, al Museo Nacional. Y ahí en el 1996, otra importante donación, pero que esta vez no la hace Botero, sino que la hace el Banco Popular. El Banco Popular tenía una colección donde había unas obras de Botero, como la italiana, que ahorita la vamos a ver, una predela de esa etapa religiosa del comienzo, religiosa e interpretación de la historia del arte, y de otras obras que ya veremos que entraron gracias al Banco Popular. Entonces, digamos que tenemos esa posibilidad, digamos, de comprender al Botero a través de su historia, desafortunadamente con un vacío que tenemos en la colección de la década de los 60. O sea, tenemos desde la década de los 50 con estos cuadros que les mencioné de Tolú, hasta muy recientemente de una obra que no la tengo aquí en fotografía, que es una pieza que estaba en el Palacio de Nariño hasta el final del gobierno de Santos, del pasado gobierno, y que Santos la trasladó para el beneficio de todos los colombianos al Museo Nacional, que es la Paloma de la Paz, en estos momentos, digamos, controvertidos en relación con la paz. Entonces, veamos aquí los cuadros. Tenemos este Contrapunto, un cuadro que vemos a un Botero muy interesado en la plástica, en el color, en la pincelada, en la composición, en esa relación ortogonal, antes, digamos, de que él decida ese paso hacia el volumen. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos una obra que llegó también en esas donaciones del Banco Popular, que es muy temprana en él, que es esta cabeza griega, un botero ya contundente, con un interés muy por lo sólido, por un interés, digamos, por lo volumen y por un interés muy grande por la síntesis. Siguiente, por favor. Estas son las obras que yo digo que pintó en Tolú. Esta se llama Coco, que es la que llega por traslado del Banco Popular en el año 96, que pues obviamente tenemos un botero supremamente interesante antes, o sea, está jugando, naciendo. Estamos hablando de un botero de 20 y pico de años, 22 años, 23 años, muy, muy joven. Siguiente. Esta es la otra de ese grupo que se llama Mujeres Peinándose, donde pues tiene esa relación de lo local que hemos mencionado antes, pero también la relación de la síntesis, la relación del volumen. Tenemos una obra muy rica, digamos, en términos de solidez. Siguiente, por favor. Esta que llega también del Banco Popular es la italiana, es un retrato de perfil, también con esas características muy iniciales de la obra de Botero. Las he puesto más o menos en orden cronológico, más o menos, no las primeras dos que eran la lección de la guitarra y el contrapunto. Y sí, sigue con esta. Y pasamos aquí a esta obra que son los girasoles, que también llegó en esa donación del Banco Popular en el 96. Un botero, o sea, este está en la exposición del joven botero, un botero muy expresivo, un botero de esa pincelada suelta, de ese interés tan impecable en toda la obra de Botero por el manejo del color. Una obra que llena el espacio y es absolutamente contundente. Es una obra que lo refleja muy bien en el interés que él va a explotar durante toda su vida. Siguiente. Tenemos aquí de la donación de él, en una de las 13 pinturas de la donación del 85, podemos ver a ese botero que mencionaba yo, interesado en la historia del arte. Esto está obviamente basado en el cuadro de Diego Velázquez del Niño de Vallecas, y pues con todas las características propias que él está investigando. Vean en las mangas de la camisa esa pincelada suelta, que es lo que él va a modificar rotundamente. Siguiente. Este cuadro que es muy controvertido porque el cuadro lo encontraron enrollado en el auditorio del Museo Nacional en la época de Emma Araujo, cuando era directora. Estaba enrollado porque había un interés en las obras de Botero, la llevaron y estaba enrollado. Y esculcando por ahí el cuadro, el auditorio lo encuentran, lo desenrollan, ven esta obra de Botero, le dicen a Botero, mire lo que hay aquí, porque tenía una intención como de donación, de utilización de esa obra, y está esta obra, y entonces Botero la donó al museo, digamos que sería. Y aquí tenemos ese Botero interesado en la crítica por lo religioso. Aquí se inventa el nombre, se llama Arzodiabolomaquia, el cuadro arzobispo, diablo y la magia, pues que es la magia de todo esto, que es cuando el dragón se lleva al cura, se lo está llevando como el demonio, arzodiabolomaquia. Un cuadro absolutamente fantástico y es de unas grandes dimensiones esta obra. Siguiente, por favor. Aquí, en cambio, esta obra es muy pequeñita, y esto es lo que se llama una predela, también de aspecto religioso, digamos. Tenemos al obispo a la derecha y tenemos al demonio a la izquierda, y esa pelea entre San Miguel y el dragón en la mitad. Las predelas son como esa, que vienen, o sea, aquí estamos hablando de religión y de historia del arte, de esos dos intereses del maestro Botero. Y es que en la parte inferior de los cuadros del Renacimiento habían a veces unos pequeños cuadros muy horizontales que estaban narrando una historia. Entonces eso es lo que se llama una predela. Y aquí está Botero haciendo su propia predela. Siguiente, por favor. Este importante y famoso cuadro de los obispos muertos, que estamos ya hablando de esa transformación que él hace al volumen y a lo monumento, también jugando con ese asunto
de la historia del arte y todavía conservando de alguna forma la pincelada. Aquí está cambiando. Estamos hablando de 1960, digamos, el final, el inicio de la década de los 60, que es donde viene la parte, digamos, que encontramos que nos falta un par de obras del maestro. Siguiente, por favor. Aquí ya pasamos a ese otro, dentro de la donación que él hace en el 85, donde está jugando no solamente con aspectos plásticos, compositivos, de color muy importante. Miren cómo funciona como un espejo la parte de arriba y la parte de abajo. Miren cómo el camino por donde viene el cura con su sombrilla tiene la misma forma de la parte de arriba del cielo y las casas. O sea, él está jugando con la composición, con el color y por supuesto con el humor de alguna manera de esa forma, lo religioso en esta obra. Siguiente. Aquí vemos ya esto interés por lo local antioqueño, por lo local de esta mujer fumándose su cigarrillo, que no es cualquier cigarrillo, sino que es un piel roja, y atrás esa mujer que se asoma por la ventana, esa situación del chisme, esa situación de estar pendiente de lo que está pasando, muy de nuestros pueblos, muy por lo menos de esa época, e inclusive detallitos como ese moño en el pelo que tiene la bandera colombiana. Siguiente. Aquí vemos el 20 de julio. Es muy interesante porque son dos personajes los que están ahí, pero en realidad hay una multitud. La multitud no solamente está representada por la cantidad de casas que atrás, otra vez la señora asomada, a la derecha y abajo una señora que está saliendo en el tacón, pero lo que me llama la atención es que a la izquierda por la mitad, debajo de la bandera, hay una colita de un gato. Entonces hasta el gato sale aquí en la composición del 20 de julio con ese manejo del volumen. Esto es no solamente lo local, lo nacional, sino también el humor en Botero. Siguiente, por favor. Interés por el paisaje, esto los dona al museo en esa donación, pero esto ya es lo monumental también por el tamaño. Son cuadros tremendamente grandes, digamos, donde está explotando con muy poco color un colorido impresionante. O sea, esas alitas rojas del periquito que está en el árbol le hace la vibración del color necesaria, que es el interés, digamos, de lo monumental por mostrar lo pequeño. Siguiente. Vamos rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Lo mismo aquí, paisaje urbano con la modificación del color en este loro que está encima del techo y esos ritmos con los que juega con las paredes de las casas que apenas se asoman. Siguiente. Nuevamente, el gran paisaje, pues en este caso de árbol, el monumento se vuelve más monumento cuando las manzanas se les achica el tamaño. O sea, esa relación de tamaños es muy interesante. Siguiente, por favor. Una gran acuarela, él en un momento dado pasa a una de las donaciones, son un par de acuarelas, que esta es una, y es la maestría del oficio que les hablaba. Pues digamos, yo estoy trabajando en pintura desde toda mi vida. La acuarela a mí no se me da, me parece una cosa supremamente difícil, y aquí vemos una gran maestría en el manejo de la acuarela con sus criterios. Siguiente, por favor. Y aquí la otra, que es esta guitarra, que el origen de alguna manera de esa monumentalidad, no en esta obra, sino en una obra anterior, él la descubre justamente con una mandolina. Cuando él decide poner ese huequito de la mandolina al centro de la guitarra, y ese pequeño huequito de la mandolina le da la monumentalidad del instrumento y a todo el cuadro. Aquí vamos a pasar a la segunda siguiente, porfa, la segunda donación, que es el elemento de la violencia. Cuando les digo que hay 23 óleos y 25 dibujos, vamos a ver algunos de ellos y los podemos pasar muy rápido. Pero entonces aquí, antes de pasar las obras, quiero contarles un poco por qué esta donación la hace al Museo Nacional de Colombia, por qué la violencia la dona. Hay varios aspectos. Primero, él entiende desde muy del principio que esto no es una obra comerciable, o sea que no está pintada con la intención, digamos, de su trayectoria, digamos, como
como artista que tiene mucho éxito económico en el mundo. Él sabe que esto no es para comerciar, por una parte. Por otra parte, él dice que él no está de acuerdo con que un pintor pinte para denunciar la violencia para que ésta termine. Dice, eso no se logra, eso no se puede. Simplemente, o sea, él pinta porque es que, y en un principio estaba reacio, digamos, a pintar la situación negativa, violenta que venía desde de finales de los 80s, de los 90s, con todo el fenómeno del narcotráfico, con todo lo que está sucediendo en el país de la violencia. En un principio él no tiene interés en representarla, pero después ve que la cosa es tan contundente y está hablando de su país que él toma la decisión de mostrar el aspecto de la violencia en Colombia. Y entonces, pues, lo maneja con su maestría de pintor en términos de composición, de volumen, de color, de todos los elementos que está trabajando, pero entonces ya podríamos decir, aquí no hay sentido del humor. Esto es otra cosa completamente diferente y hace parte de esas tantas transformaciones que él ha hecho en su vida. Siguiente, por favor. Vemos varios cuadros. Este también es un cuadro de buen formato, de gran formato. Después de la tragedia de Bojayá, de la catedral, él hace una interpretación donde miren todas las líneas verticales se han perdido. O sea, todo está derrumbándose. Y pues, la figura central ahí en la mitad es esta mujer llorando sus muertos. Siguiente. La fila de ataúdes, o sea, todo el dolor de tantas muertes. Siguiente, voy a pasar rápido porque vamos a concluir. A lo que les digo, ¿no? O sea, él no pinta gordos, de hecho pintó esta madre con su hijo como esqueletos, es el volumen, es la monumentalidad, es el volumen y no los gordos, nunca hay un esqueleto gordo. Siguiente, por favor. Carro bomba. Siguiente. Este sin título, que es obviamente el hombre torturado, y que eso se relaciona con esta otra serie que él hizo de Abu Ghraib, que es pues obviamente las torturas en Estados Unidos, en Cuba, tremendas. Siguiente. La mujer llorando, lamentándose. Esta pintura, digamos, la podemos ir pasando si quieres una detrás de la otra a tu ritmo, Diana, y así vamos cerrando, pasamos al dibujo y ya vamos a terminar con esta acuarela y otro dibujo de la madre de su hijo, y creo que con la siguiente ya terminamos con esta, la presentación, y es como en la pintura de la violencia sí hay un pintor un poquitico más suelto. Hablo de la pincelada, es una pintura ágil, es una pintura que a él mismo la considera como una pintura dolorosa, o sea, esto él lo está haciendo y él lo está haciendo con su propio dolor. Entonces, digamos, para cerrar, lo que estamos viendo en el Museo Nacional es la posibilidad de ver un artista que se mueve, un artista que cambia. Tenemos muchos más ejemplos, digamos, de muchas obras que no puse aquí para no alargar la presentación. Tenemos un artista versátil, un artista muy observador del mundo y un artista que siempre negó el arte abstracto, pero que de alguna manera lo plástico es supremamente fuerte. Nos está faltando en el Museo Nacional, que ya llegará en algún momento, ese trayecto, digamos, de los años 60, del paso de la pincelada suelta a la pincelada cerrada. Ese cambio tiene una cantidad de elementos que, digamos, están faltando en nuestra colección. Pero es una colección donde, si queremos comprender el trayecto de Botero, hay que ir al Museo Nacional de Colombia. El museo en este momento está en un proceso de renovación y el criterio, digamos, de salones dedicados a un solo artista ha desaparecido, digamos, dentro de la renovación. Y el museo es un museo que está respondiendo a temas y que las cuatro categorías, porque no es solamente un museo de arte, sino que las cuatro categorías estamos presentes en cada sala nueva que se está haciendo, y Botero aparece en diferentes salas, en todas las salas. Ahí está apareciendo Botero, por ejemplo, ese de la catedral que inspiraron en el derrumbe de la catedral, inspirado en el de Bojayá, está en este momento en la sala Hacer Sociedad,
casi que concluyendo con la línea de las confrontaciones. Está dialogando al lado del Frente Nacional y al lado del asesinato de Luis Carlos Galán y de Jaramillo. O sea, que está dialogando, digamos, con otra situación del museo. Y finalmente, pues ya cierro con esto, y es que el Botero escoge hacerle esta segunda donación o la tercera donación, si cuento el cuadro de la lección de guitarra, escoge el Museo Nacional justamente porque el Museo Nacional es un museo que cuenta la historia del país, es un museo que no solamente tiene colecciones de arte, sino son arte, historia, etnografía y arqueología. Son, por decir algo, 4 museos en uno. Entonces, ese interés por la historia de Colombia hace que Botero esté haciendo esta donación. Entonces, con esto termino y les agradezco muchísimo. Espero que me hayan podido oír después de tantas dificultades técnicas. Entonces, Diana, te doy el micrófono. Y ya casi para cerrar. Muchas gracias, Rodrigo. Te pudimos escuchar perfectamente. Y Normal. salió muy bien la presentación. Pues quisiera invitarlos a Juan Camilo, a Rodrigo, a prender sus cámaras y poderles plantear unas preguntas que nos han llegado a través de los comentarios de las personas que se han estado conectando. Muy importante también, pues, agradecer la participación de las personas que se conectaron a través de las 3 cuentas que nos articulamos el día de hoy para lograr una mayor divulgación de este evento. Entonces teníamos personas a través de la cuenta del Museo de Antioquia, a través de la cuenta del Museo Nacional y por supuesto a través de la cuenta de los museos del Banco de la República. Hay algunas preguntas que han manifestado varias de las personas que están conectadas. Por un lado nos cuentan que es muy, bueno, por un lado les agradecen mucho a cada uno por las 3 presentaciones y por la manera como se da esta conversación. Y por otro lado, hay una pregunta, un comentario, digamos, que destaca la importancia de ver ese Botero joven que Rodrigo mencionaba y que es particular en el tema de las donaciones, porque digamos que a partir de lo que ustedes nos contaron, es posible evidenciar esas primeras obras de Fernando Botero en las colecciones del Museo Nacional y del Museo de Antioquia, pero no, por ejemplo, en la colección del Museo Botero que hace parte del Banco de la República, puesto que aquí hay una colección de un Botero mucho más consolidado, con un estilo mucho más consolidado. Entonces sería interesante que conversáramos un poco a partir de cómo se va consolidando ese estilo de Botero y cómo podemos casi que rastrear esa evolución a través de las obras de las 3 colecciones. No sé quién nos quiera contar al respecto. Bueno, yo me atrevo a decir algo. Primero que todo, entre la Luis Ángel Arango y el Museo Nacional tenemos la ventaja que los dos estamos en la misma ciudad. Entonces, digamos que no se trata de mi museo tiene esto y en el otro no está. Está en la ciudad. Y pues obviamente tenemos la relación con Medellín, que es una cosa también muy completa y muy generosa. Entonces no hay que pensar Botero en cada museo, sino Botero en Bogotá y Botero en Medellín también. O sea que eso es muy, muy importante. En la consolidación, digamos, en esa transformación del Botero que hemos llamado Botero joven a un Botero un poco más elaborado, me parece muy importante que lo que es 2 cosas. 1, que él no se interesa por el arte abstracto en primera instancia. Y 2, que hay una transformación hacia el arte pop en el mundo y que yo creo que él está siendo de alguna manera consecuente con el mismo paso que hubo, por ejemplo, de la Escuela de Nueva York, del expresionismo abstracto en Nueva York al arte pop. Hay un cambio radical en la historia del arte del mundo y yo creo que Botero es consecuente con ese cambio que hace que él se transforme de una manera sustancial y pues perfectamente válida. No sé si eso contesta Buenísimo. de alguna manera. Diana, ¿me escuchas? ¿Me ves? No te vemos, Camilo, Te te vemos. escuchamos. No sé qué le pasa a esta. ¿Y ahí me puedes ver? Seguimos No, sin verte, y hay Bueno, una bolita que da vueltas. pero te escuchamos bien.
Perfecto. No, mira, en el museo tenemos 3 obras eh, de ese momento. Una es Paisaje de Fiesole, que la pude mostrar en mi presentación. Otra es la Mona Lisa. Eh, una es del 54, el paisaje, y la Mona Lisa niña es de 1960, si no estoy mal, 61. Y tenemos una obra que llegó posteriormente a la colección de ese mismo momento, que es Obispo Negro, que también llega a la colección del museo por un hecho muy pues, anecdótico, muy simpático, pero que reafirma la generosidad de Botero y la fe profunda que tiene en los museos y en los museos de este país. Y es ese obispo negro que una empresa cervecera rifa en sus botellas, y cuando la persona que se gana la obra, pues dice que no le interesa, la empresa le pregunta que a quién le quiere hacer la donación y Botero dice que al Museo de Antioquia. Entonces, esas 3 obras nos han ayudado muchísimo a conformar una mirada distinta sobre el artista Fernando Botero, porque hay una decisión como igual, como decía Rodrigo, en el Museo Nacional, de llevar a Botero al contacto con otros artistas y a poner en el contexto de la historia del arte, en nuestro caso local y también nacional. Hay una cosa importante el próximo año que les mencioné al comienzo de mi presentación, y es el movimiento del mural Escena con Jinete. Es un mural al fresco que Botero hizo en 1960, justo antes de viajar a Nueva York, va a ser vital para el museo porque va a conectar nuestras colecciones de finales del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad del siglo XX. Entonces, como el museo está situado en el antiguo Palacio Municipal, que tiene 11 murales de Pedronel Gómez, los primeros que el artista hace cuando llega de Italia entre el 30 y el 36, entonces esta pieza que va a llegar, que es este mural, que tiene unas dimensiones de casi 23 metros cuadrados, nos va a ayudar a constituir más esa mirada sobre Botero en ese momento pues como de experimentación y de consolidación del estilo. Entonces creo que eso nos va a permitir mostrar obras de los 50, una, de los 60 algunas, 70, 80, 90 y 2000, que pues lo más reciente que tenemos de Botero es del año 2011, de la serie Via Crucis, que son 61 obras. Yo a eso le sumaría, pues que en nuestra colección la mayoría de las son del periodo entre el 90 y el 99. Tenemos hacia atrás, digamos, si nos vamos hacia atrás, en los 80 tenemos 15 piezas, luego 4 piezas de los 70 y apenas 2 de los 60. Entonces creo que pues justamente esa invitación a investigar, analizar, disfrutar la obra del maestro desde todas estas diferentes colecciones públicas es justamente lo que nos permitirá ver esa evolución de su legado, y pues qué mejor oportunidad que esta, que nos podamos unir las diferentes instituciones para acercar a nuestros públicos y a las comunidades con la obra del maestro. Buenísimo, muchas gracias. Yo creo que precisamente este tipo de conversaciones nos permiten precisamente poner en común las afinidades, las características, incluso pues por supuesto las diferencias de las condiciones de esas donaciones. Y yo quería agregar una pregunta adicional que tiene que ver con lo que estas donaciones han implicado en términos, por ahí lo mencionaban, pero en términos curatoriales para las instituciones, cuando tanto Juan Camilo como Rodrigo mencionaban que había proyectos, digamos, de renovación asociados al museo y que la idea no era mantener salas fijas, cómo estas condiciones, digamos, de las donaciones afectan o cómo inciden en los procesos curatoriales. Y por supuesto también que Laura nos cuente un poco sobre eso en términos de la colección del Museo Botero. Bueno, un poco como decía Laura en su presentación, digamos, hay unas
determinantes que ha planteado Botero a la hora de las donaciones, y es que, entre otras, estén exhibidas. Eso, digamos, para curatorialmente ha sido un reto muy importante, muy interesante, y es cómo logramos seguir exhibiendo las obras de Botero, pero dentro del carácter de la renovación, y lo estamos logrando. O sea, como les digo, ¿no? La temática está antes que el tesoro, tomando las obras como tesoro. Entonces, el aspecto temático es, digamos, el punto de partida, y vemos cómo las obras de Botero han entrado. En este momento, por ejemplo, desde la Curaduría de Arte estamos a punto de abrir el año entrante, a mediados, se va a abrir una sala dedicada a los procesos creativos, y ahí mostramos a un Botero cambiante, ahí metemos una obra de Botero que nos está generando diálogos y relaciones con otras obras, conexiones. Para nosotros es vital que el arte y que las piezas en general del museo generen en los visitantes relaciones, conexiones, interpretaciones desde la propia vivencia del visitante. Por lo tanto, ya no es contarles solamente de cómo es un maestro y cómo fue la historia del arte en el país, sino también otros tipos de diálogo, donde Botero, pues obviamente, es necesariamente una parte supremamente importante. En el caso del Museo de Antioquia, para nosotros tenemos unas condiciones que, como les decía, no podemos mover las obras, y eso hace parte también de esa decisión de Botero de respaldar el museo, de mantener esas instituciones, y esa institución, en nuestro caso el Museo de Antioquia, siempre con una vocación hacia la ciudad, hacia su público. Pero hemos ido incorporando estas piezas que están desarticuladas del montaje que él planteó en exposiciones que son temporales, en otro tipo de iniciativas, también incorporándolas a los discursos curatoriales que han ido desarrollando el museo. Y un ejemplo importante fue que la primera edición de La Consentida fue con la obra Mona Lisa Niña, que mostró a un Botero más vulnerable en sus comienzos. Fue una exposición que le permitió a la gente entender ese comienzo de Botero, esa exploración, esa curiosidad tan grande, y ese rápido cuestionamiento y esa autocrítica que le llevó a desarrollar esta visualidad que lo hace tan conocido en el mundo. Entonces, hemos hecho todas estas cosas en los años recientes, y también incorporamos una de las obras del Vía Crucis permanentemente en la sala recientemente renovada de arte colonial del museo. Esta sala muestra obras de los periodos colonial y republicano, pero con la curaduría de Solastrid Giraldo y Jaime Borja quisimos mostrar una cara renovada de estas piezas, vinculándolas a una mirada que tenemos del museo como museo contemporáneo de arte. Entonces, esa sala, que se llama La Persistencia del Dogma, muestra una obra de Botero en diálogo con obras de arte colonial, y es una obra que tiene mucha actualidad porque es un policía golpeando a Cristo. Entonces, esta obra está en el segmento del purgatorio, en una pared que muestra cómo culturalmente estamos como enfocados en el sacrificio, y cómo la sangre lava tantas cosas desafortunadamente en este país. Entonces, la obra de Botero la hemos tratado de poner en los discursos contemporáneos del museo, que tiene también muchos hitos, muchas salas que muestran la producción de muchos otros artistas, y eso pues ha sido, antes que un obstáculo, ha sido la posibilidad de pensar muchas cosas del arte contemporáneo a través de esa relación que Botero establece tan personal con la historia del arte, como ustedes mismos han mencionado, y que hace que el museo también se conecte, y conecte otro tipo de artistas y de propuestas de su colección histórica con las manifestaciones más contemporáneas del arte. Diana, me muero de la pena. Tengo que retirarme de la reunión
por otro compromiso que tengo desde hace unos minutos. Entonces, pero quiero agradecerles muchísimo esta posibilidad de participar en esta charla de las donaciones Botero y si quedan muchas preguntas, espero poderlas contestar de alguna manera en el futuro, pero me disculpo de corazón, me tengo que retirar. Tu micrófono. No te preocupes, Rodrigo. Mil gracias por tu participación. Te agradecemos mucho y por supuesto a las personas que se conectaron a través de la cuenta del Museo Nacional. Buena tarde para todos. Muchas gracias. Nos quedamos con Juan Camilo y con Laura para una última. Laura, perdón, no sé si querías agregar algo a la pregunta anterior. Sí, sumaría que pues, en nuestro caso la colección, la donación del maestro en el Museo Botero es permanente. Nosotros no estamos de manera particular pensando un remontaje o adecuaciones a las salas, pero por supuesto nuestro reto de diferentes activaciones de servicios al público, de investigaciones, de publicaciones, pues, a nuestros públicos y a las comunidades a las que servimos a esta colección. Entonces, pues no estamos pensando adecuaciones a esto, sino maneras distintas de cómo acercarnos a estas piezas, a este guión, a partir de todos estos diferentes métodos. Perfecto. Yo solamente quiero cerrar con una pregunta que nos hacen también y es si ustedes se animan a definir cuál es la obra más destacada de Botero que hay en la colección de cada una de las instituciones, en el caso del Museo de Antioquia y del Museo Botero, si podrían escoger una como la más destacada de la donación. En el caso del Museo de Antioquia, sin duda es Pedrito. Tiene una relación profunda con los públicos. Su historia y su anécdota son bastante fuertes y pues la gente establece una conexión muy, muy bonita con esa pieza. Eso ha hecho que el museo la considere una de sus obras más importantes y atendiendo pues como a lo que el mismo artista ha dicho, que tal vez es una de sus mejores obras o su mejor obra, pues nosotros siempre estamos pensando maneras de llevar con la mediación el sentido de esa obra a la gente. Entonces hemos hecho salas, y el museo hizo hace algunos años una sala Pedrito, en donde la gente podía explorar la manera de trabajar Botero, su obra y la forma de pensar la realidad a través de la pintura. Y estas salas también se ha llevado a algunas regiones de Antioquia. Entonces, sin duda, esa sería como la pieza más relevante nuestra. Y pues no solamente por la anécdota, sino también por la manera magistral como Botero construye esta pintura y cómo es capaz, a pesar del drama que acaba de vivir, de que su hijo muera casi degollado, de 4 años, el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de Botero, y luego él de perder un dedo tratando de sacar a su hijo de ese carro, pues cómo él se contiene y contiene esa emoción y la logra condensar en una imagen que es atemporal y que, si bien cita ese drama en los objetos que están en el piso, es capaz de crear una obra y una imagen que resume dolor, autobiografía, pero también cita la historia del arte. Botero, yo creo que piensa el mundo y la vida a través de la pintura y es capaz de hacer ese tipo de cosas. Muchas gracias, Juan Camilo. Yo diría, yo voy a ser rebelde y voy a escoger varias piezas, pero diría que unas de las más destacadas son La familia del maestro Botero, que tenemos en una posición, digamos, muy destacada dentro del museo. Una familia es del 89. Otra que creo que es supremamente destacada y, digamos, exitosa en nuestros públicos es Mano Izquierda. La escultura en bronce que mide 2,60 por 1,40 por 1,75.
Y también de manera especial, a mí me gusta mucho la Mona Lisa del maestro del 78. Buenísimo, pues muchas gracias. Nos quedamos sin la selección de Rodrigo del Museo Nacional, pero es muy interesante tener pues esta lectura, por supuesto, sobre las donaciones que estas tres instituciones han recibido de parte del maestro Fernando Botero. Les agradezco, Camilo, Laura, por aceptar esta invitación y por supuesto a las personas que se conectaron en la tarde de hoy. Los invitamos también a revisar las otras actividades y procesos que se han llevado a cabo como parte de la celebración de los 20 años del Museo Botero. Y pues en el caso particular también del museo, los invitamos a regresar, ya el museo está abierto, pueden hacer su reserva previa para volver a visitar la colección, que creo que con estas lecturas renovadas pues nos permiten acercarnos también a la colección de una forma diferente y particular. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia y su participación y les deseamos una feliz tarde.